El afiche dice Foro Protesta. Sería bueno preguntar por qué estamos protestando, contra qué estamos protestando. Evidentemente esto se inserta dentro de este gran movimiento educacional y social que tiene muchas aristas, pero que en nuestro caso responde a una convocatoria hecha por un programa de posgrado y en psicología clínica. Y en ese sentido no quisiera o quisiera detenerme un poco a hablar respecto de esta institución que llamamos universidad. Así como se ha hablado de empezar a sincerar o transparentar, palabras que se han puesto de moda en este último tiempo, el tema del lucro en instituciones que por ley no deberían tenerlo, deberíamos transparentar cuántas instituciones que hoy en día se llaman universidades debiesen tener ese nombre. Eso es una cuestión que a mi juicio ha estado relativamente ausente o con poca fuerza dentro del movimiento y que no tiene que ver con la naturaleza o con la propiedad de las universidades, sino con la pregunta de ¿qué es una universidad? ¿Podemos decir que universidad es lo mismo que educación terciaria, que universidad es lo mismo que educación superior? A mí me parece que no hay que confundir las dos cosas. La principal tarea de la universidad es la producción de saber, y no solo de un saber técnico, sino también de un saber crítico. Yo pienso que las universidades deberían ser órganos sociales reflexivos, y por eso estamos acá, porque creemos que una de las tareas fundamentales de la universidad es hacerse preguntas hacia adentro y hacia afuera y generar debate. Como ustedes saben, la institucionalidad de educación superior que rige hoy el funcionamiento del sistema fue creada en los años 80, años de política, de fuerte política neoliberal, y además años en que vivíamos en dictadura. Por lo tanto, el gobierno podía hacer y deshacer sin contrapeso. Y sin embargo es curioso preguntarse por qué el Estado retuvo algunas universidades. Probablemente hoy en día hay algunos que se golpean la cabeza y dicen ¿por qué lo hicimos? Digamos? ¿Por qué no privatizamos todas las universidades? ¿Por qué se privatizó INACAP? ¿Por qué, por ejemplo, el Estado no retuvo INACAP? ¿Por qué no existen centros de formación técnica de tipo estatal? Voy a tirar una hipótesis bastante descabellada, pero que, a propósito de esta pregunta de qué quiso retener el Estado, aunque sea de manera inconsciente, al mantener universidades propias. Probablemente algún resabio de ese ideal universitario que es esto de buscar y difundir la verdad, así se hablaba antes, ¿no? Puede haber influido, debe haber operado en alguna de las personas que elaboraron este marco jurídico de los años 80. Y aun cuando no haya sido así, aun cuando sea una hipótesis descabellada, me parece que es algo que hay que rescatar y sumar al movimiento y sumar a las negociaciones. Si no, mejor no hablemos de universidades. Cuando hablamos del sistema de financiamiento universitario, no es solo un asunto de cómo se paga la formación profesional de las universidades, sino de cómo las universidades cumplen esta función social de ser órganos reflexivos. Y en ese sentido, no solo habría que hablar de universidades con fines de lucro y sin fines de lucro, sino hablemos de universidades y hablemos de las que son institutos de formación profesional y punto. Bueno, un segundo punto que quiero poner sobre la mesa después para la discusión es el tema de lo público y lo privado. Me parece que eso es una cuestión que está... no hay que hacer análisis del discurso, de las pancartas, ni de los gritos que hay en las marchas para darse cuenta que eso es un tema que está sobre la mesa hoy. Y que justamente toca esto que César llama la nueva cuestión social. Los organizadores de este foro pusieron esta palabra de políticas públicas, historia, políticas públicas y salud mental. Y me parece que la palabra políticas públicas es una fórmula a veces engañosa sobre la cual hay que detenerse. Cotidianamente usamos una serie de palabras como espacio público, transporte público, salud pública, opinión pública, etc. Sin detenernos mucho a pensar de qué estamos hablando. El asunto es que funcionamos dividiendo la vida social en dos espacios, el espacio privado y el espacio público. Y me parece que lo que está puesto en cuestión hoy es justamente que esa división sea algo tan claro.
siguiendo lo que dice César, en el siglo XIX, un siglo un siglo liberal por excelencia, fue la economía la que se hizo cargo del problema entre lo público y lo privado. La economía apostaba a que las tensiones entre lo público y lo privado se resolvían en el libre juego de los mercados. El siglo XX, después de varias crisis, ¿no es cierto?, empieza a asumir como cuestiones públicas una serie de problemas o de asuntos que habían sido problemas privados, como la salud, la educación, la vivienda, algunos servicios básicos, transporte, etc. Y así el Estado se transformó en administrador de lo público. No hay que confundir lo público con lo estatal, pero de alguna manera se produjo esta amalgama a mediados del siglo XX, que me parece que es bueno darle un par de vueltas, porque cuando estamos reclamando hay un reclamo ciertamente sobre el Estado hoy, eso es evidente, y no sobre este gobierno, es sobre el Estado. Y hay que leer qué hay detrás de ese reclamo sobre el Estado. Ciertamente los 80 fueron años de reconquista liberal, donde el sector público se restringió fuertemente. El Estado fue además considerado como un mal gestor hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Cuando hablamos de modernizar el Estado, estamos asumiendo que eso significa usar ciertos criterios de gestión propios de la empresa privada para que el Estado funcione bien. Eso ocurrió en los 80. Lo curioso es que en los 90 se retomó la democracia y no hubo tampoco un debate serio respecto del papel del Estado, qué le corresponde al Estado, qué es aquello de lo cual el Estado no se puede desentender. Y eso porque de alguna manera lo público se redujo a la oferta de determinados bienes y servicios, que es una manera bastante pobre de entender lo público, y la política. Ahora, ¿qué pasa entonces en este contexto con lo que son las políticas públicas? Primero hay que señalar que en inglés el término políticas públicas nace en un contexto anglosajón y más bien norteamericano, y en inglés existen dos palabras, public policy, con Y, digamos, o politic, que es política. Nosotros en castellano no tenemos esa distinción entre política y políticas públicas, lo cual se presta a una serie de enredos, pero por otra parte ofrece una ventaja, y es que hay que entender que las políticas públicas nacen con una gran desconfianza respecto de la actividad política. Las políticas públicas son un intento de alejar lo más posible al Estado del capricho o de la ambición de los gobernantes. Hay una desconfianza respecto de la política, y sin embargo no podemos decir, o tenemos que decir, que subrayar que estamos ante una crisis política. Es bien interesante ver cómo en boca de la derecha hoy en día aparecen esas expresiones que ya parecían desterradas, expresiones aterradas además, respecto de que el movimiento estudiantil se está politizando. O sea, como que el demonio, ¿no es cierto?, se introdujo en el movimiento estudiantil y lo que tenemos que hacer es una suerte de exorcismo. Pero evidentemente es un movimiento político. Es la polis la que